Hola, el día de hoy quiero hacer una pequeña sesión de estudio. En esta ocasión les comento que siempre he querido estudiar algo de física. Desafortunadamente, aunque estudio la licenciatura en matemáticas, en mi universidad no hay optativas de física. Así que decidí estudiar por mi cuenta. Y bueno, aprovechando la ocasión, pues vamos a hacer esta breve sesión de estudios. Vamos a empezar con lo que se supone tendría que ser mecánica clásica o mecánica newtoniana, que a lo que he visto en varios planes de estudio es con lo que se empieza en física. Entonces, para ello voy a utilizar el libro Física para Matemáticos de Michael Spivak. Lo elegí porque a lo que estuve investigando, este libro no busca tener un enfoque riguroso, sino más bien un enfoque que los matemáticos podamos entender, porque aunque no lo parezca, los físicos se entienden entre ellos, pero es un poco difícil entendernos entre físicos y matemáticos en ambos lados. Entonces, por ello decidí utilizar este libro. Y bueno, vamos a empezar con el concepto con los conceptos básicos. Lo primero que nos muestran aquí es la masa y la fuerza. Antes de seguir les aclaro, este es una especie de narración. O sea, les voy contando lo que yo voy entendiendo. No es una clase, no, eso no es. Es como les digo, una narración de lo que estoy leyendo, por si simplemente quieren relajarse o por si ustedes quieren leer más o menos a la par que yo, pues a ver si concordamos con las ideas, porque aquí sí no les puedo garantizar que lo que les esté diciendo sea algo correcto, porque no es algo que haya estudiado como tal, sino lo estoy haciendo en vivo. Entonces vamos a empezar con el concepto de masa y fuerza. Aquí nos habla de que este sea el primer concepto básico en mecánica. Nos dice que la masa de un objeto, nos habla de ello. Newton inicialmente llamaba a la masa, o la definía como la cantidad de materia en su libro Principia. Recordemos que había un libro, Newton tiene varios tratados, creo. Principia Matemática, Principia de Mecánica, no me acuerdo cuáles son exactamente, pero tiene algunos tratados. Entonces, en él empieza con la primera definición. Eso está cool porque nos dice que, los matemáticos estamos acostumbrados a trabajar con axiomas, teoremas, proposiciones y definiciones rigurosas. Y lo que me gustó de este libro, a diferencia de otros, es que en algunos otros libros no nos dan como tal definiciones, sino que nos describen el concepto y ya está. En cambio aquí nos están diciendo definición 1 y nos dice la cantidad de materia es una medida de materia que se toma desde su densidad y su volumen, aunque tiene raíces de eso. Es como lo interpreta aquí. Bien. Otra cosa que les aclaro, el libro está en inglés. Sí, tengo una idea de inglés, pero mi inglés no es muy fuerte. Así que espero no fallarles en ello.
Ok. Que aquí, luego de que nos da la definición, nos aclara algo muy importante. Si se fijaron en la definición, usaron a la densidad y al volumen para describir a la masa. Y nota algo curioso. Normalmente la densidad se define como el radio de la masa de un volumen. Bueno, como la cantidad de masa con respecto del volumen, o la razón de la masa con respecto del volumen. Entonces ahí es curioso que a la masa la definen usando a la densidad y el volumen, pero a la densidad la definen usando la masa. Entonces es algo circular. Entonces nos dicen aquí, pero Newton, desafortunadamente, a ver, esto no lo entiendo, así que lo voy a traducir. Bueno, aquí como queda entender que la frase inútil de Newton tiene algunas implicaciones implícitas y nos da un ejemplo. A ver, dice, por ejemplo, podemos esperar que la masa de un objeto esto no lo entiendo demasiado. Bueno, como que nos dice que la masa de un objeto no va a cambiar si su tamaño cambia, o bueno, de si su forma cambia. Shape creo que es forma, ¿no? Vamos a buscarlo. Forma. O sea, su masa no depende de la forma, lo que entiendo. Por ejemplo, si tenemos un pedazo de hielo, a ver, otro. Ok, la masa de una cantidad de materia va a ser la misma cuando la convertamos en hielo. O sea, si nosotros agarramos, pues no sé, la cantidad de agua que tiene este vaso y la convertimos en hielo, aunque va a cambiar su forma, va a seguir teniendo la misma masa. Ok. Ok. O también puede ser reconstituida como una powdery snow, creo que es bola de nieve, no sé, powdery. Y la masa de una cantidad de aire,
o de otro gas va a ser la misma si la ponemos en una región pequeña. O sea, la masa no depende de la forma, pero nuestra concepción moderna de masa es mejor reflejada en lo que Newton se refiere como inercia de la masa. Un objeto que se un objeto, la resistencia de un objeto a ser movido o se va a resistir a ser movido si si este está en reposo o si su velocidad está cambiando. O si está en se va a resistir, va a resistir a ser movido si está quieto, o más bien si su velocidad es uniforme. Está en reposo. Por ejemplo, consideremos dos bolas sólidas cerca de 3 pies de diámetro. Y otra pieza de metal resistiéndose a una superficie suave. Ok. Vamos a ver si podemos traducir este párrafo, porque como se los dije, lo siento, pero mi español es terrible. Es terrible mi español. Ok, pensemos en dos bolas sólidas de 1 metro de diámetro, una de corcho y otra de hierro. Ok. La esfera de corcho, si nosotros la ponemos sobre una superficie, si nosotros queremos que esta ruede a una velocidad de 1.5 metros por segundo, por poner un ejemplo, tendríamos que darle un empujoncito. Ok, es decir, en términos cotidianos tendríamos que ejercer una pequeña fuerza sobre ella. Ok, un empujecito basta. Pero para que es una esfera de hierro rodara a la misma velocidad, tendríamos que empujarla muchísimo más fuerte. O sea, si esta es la bola de hierro, tenemos que aplicar mucho más fuerza, o nos costaría más trabajo. Son estas diferentes experiencias lo que nos hace considerar que la bola de hierro tiene una masa mucho mayor que la bola de corcho. Ok, ya lo entiendo esta parte. Como que una forma de describir a la masa, una forma es como qué tanto nos puede costar empujarla, o bueno, ejercer una fuerza sobre ella, qué tanta fuerza tenemos que ejercer sobre ella para poder moverla.
es una forma de describir lo que es la masa. Y esto es algo que a veces nosotros confundimos con el peso. El peso es otra cosa que recuerdo que tenía que ver con la, ¿cómo se llama? Ya con la parte de fuerzas y todo eso, de gravedad y todas esas cosas. Pero aquí nos está hablando de la masa que nosotros medimos usualmente en kilos, en gramos, en todo eso, que creo que en el sistema internacional era en gramos. Se está refiriendo a esa masa. Ahora vamos al siguiente párrafo. Miren, lo que voy a hacer es que, para no tardarme demasiado, voy a ir traduciendo con Google Imágenes, porque aquí no hay texto. Entonces nos dice, en términos generales, podemos medir a la masa de un objeto por su resistencia a ser movido por una fuerza. Ok. Y justo ahí entra el concepto clave de fuerza. Es un concepto básico en mecánica y simplemente tenemos que suponer que tenemos una idea de lo que queremos decir cuando decimos que un imán ejerce una fuerza sobre un trozo de hierro, o que la gravedad está ejerciendo una fuerza sobre cualquier objeto. Ok. Ok, a un propósito, como ver. Como que aquí en términos generales nos habla de que la masa se mide en términos de la fuerza. Qué tan difícil es mover a un objeto en términos de la fuerza que ejerzamos sobre él. Qué genial, porque aquí ya nos va a empezar a hablar acerca de espacios vectoriales. Bueno, no lo dice como tal, pero pues habla acerca de R3. Vamos a ver qué nos dice en esta parte. Nos dice, aquí, por cierto, está implícita la idea importante de que las fuerzas no solo tienen una magnitud, sino también dirección. Acuérdense, algo que tiene magnitud y dirección muy vagamente lo podemos entender como un vector. Ok, que tenga magnitud es que podamos medir cuánto de eso hay, y que tenga dirección es hacia dónde se está aplicando. Entonces, por lo tanto, es natural representar matemáticamente las fuerzas mediante vectores, es decir, mediante elementos de R3, que a menudo los representamos como flechas. Ok, me imagino que aquí, para trabajar en el espacio en el que vivimos, un espacio tridimensional, pues por eso usa al espacio vectorial R3. Recordemos que R3 es uno de tantos espacios, pero aquí va a usar este. Entonces, ahora nos dice, Newton hizo otra definición importante, la cual habla de la cantidad de movimiento, creo. Sí es la cantidad de movimiento. Quantum of... Ok. Entonces, esta definición parece ser mucho menos problemática
Esta cantidad de movimiento también la conocemos como el momento de un objeto. Es simplemente el producto de su masa por velocidad. Ok, masa es un elemento escalar, o sea, es un número solamente con magnitud. Y la velocidad, recordemos, tiene magnitud, o sea, qué tanto nos movemos, y dirección, hacia dónde nos movemos. Ok. Y nos dice, pero incluso esta definición esconde dificultades, porque supone que el movimiento de un objeto puede describirse en términos de una curva que va de R a R3, es decir, su dominio está en los reales y su codominio en el vector de 3 dimensiones. Que ciertamente no es el caso de una pelota que rueda. Ok, aquí nos da ok. Ok. Aquí nos introduce a los puntos de masa o a las partículas, ya que para hablar acerca del movimiento y todas esas cosas, no, para empezar nos dice que la curva de la posición de un objeto la representamos de R a R3, y el vector de velocidad del cual nos está hablando es justamente la derivada de esa posición. Ok, la derivada pues es el cambio instantáneo o a la reacción. Por ejemplo, si medimos en términos de tiempo, pues que obviamente es lo que hacemos en un pequeño cambio de tiempo, o sea, un pequeño instante, cuánto avanzamos, cuánto nos desplazamos. Eso es lo que responde a la derivada. Entonces, lo que nos dice es eso, que para no complicarnos la vida, vamos a considerar a los objetos como puntos de masa. O sea, vamos a abstraerlos. Y en lugar de que consideremos todas sus características, por ejemplo, una bola tiene un radio, tiene en algunas ocasiones pues es mejor considerarlas como un punto sin dimensiones, sin nada. ¿Okay? Imagino que posteriormente pues ya se empiezan a... Ok. A ver, vamos a ver, esto se escucha interesante. Vamos a ver qué es lo que realmente nos está diciendo. Sistema de realidad. Ok, Newton no ofrece ninguna definición operativa de masa o de fuerza. Y nos deja entonces como que con esos conceptos intuitivos bastante vagos. Y se termina la sección de definiciones con un comentario más largo que las propias definiciones, pero que como que no da mucho a entender, sino que trata otros temas. Entonces, creo que es justamente lo que también hizo aquí Spivak. Nos dio una pequeña definición de lo que es masa y nos dio todo un párrafo entero
de otras cosas. Entonces, ya que entendimos más o menos qué es la masa y que pues ya sabemos como que en términos de que cómo la vamos a expresar matemáticamente y todo eso, pues ahora sí se pasa a las leyes de Newton. Nos dice la segunda sección de Principia, nos habla acerca de los axiomas o leyes del movimiento. Y empieza inmediatamente con la afirmación de la ley 1. Yo creo que estas todos la conocemos, ¿no? Todo cuerpo va a permanecer en su estado inicial de reposo, como en reposo o movimiento uniforme, a excepción de cuando nosotros hagamos algo para cambiarlo, ¿no? O sea, que aplicamos una fuerza para cambiar ese estado. A ver, vamos a traducirlo para ver si sí lo dije bien. No sé, todo cuerpo va a conservar su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo. Eso es otra cosa también, rectilíneo. A excepción en la medida en la que se vea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas. O sea, algo se va a quedar quieto. Si nosotros dejamos algo quieto o moviendo de forma recta y uniforme, se va a quedar así hasta que otra cosa ejerza una fuerza sobre él. Nosotros eso sí lo sé, en nuestro plano físico no podemos observar eso porque como tal esto lo pone en un escenario muy ideal en el que no hay fuerzas como por ejemplo el roce del viento, la fricción del suelo. Ok, el lugar en el cual esto se cumple es un lugar ideal. Entonces en ese lugar ideal, si nosotros dejamos si nosotros aventamos una pelota o la empezamos a mover así en forma rectilínea y uniforme, o sea, en línea recta y con una velocidad constante, se va a quedar así por siempre, hasta que llegue otra cosa, la choque o le ejerce una fuerza. Hasta ese momento va a cambiar su estado. Ok, entonces vamos a ver, eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Todo objeto va a mantener su estado inicial de reposo o movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza lo choque. Nos dice, hoy en día podríamos afirmarlo de esta forma: un objeto sobre el que no actúa ninguna fuerza tiene una velocidad constante v, y en particular, si inicialmente está en reposo, permanecerá en reposo. Es lo mismo, pero como que lo dice de otra forma. Aquí nos dice algo chistoso. Nos dice, Newton, por supuesto, no llamó a su ley primera ley de Newton. Y en el extenso comentario de la segunda sección, la describe como uno de los principios aceptados por los matemáticos y confirmados por experimentos de muchos tipos. O sea, esto ya lo confirmaron matemáticos y lo experimentaron, así que, bueno. Dice, mencionando explícitamente a Galileo, quien fue el primero en denunciarla. Dice, la contribución de Galileo pues simplemente fue una verificación experimental. Esa fue su aportación, así como una acumulación de experimentos. Okay.
Ok, ahora sí nos va a hablar. Aquí nos habló de unos experimentos, eso no lo voy a mencionar, pero aquí nos va a hablar acerca de más de la noción de posición. Okay. Entonces, además de la imaginación que requiere esta primera ley, es necesario aclarar más cosas sobre la posición y de la velocidad. Entonces, estas dependen del sistema de coordenadas usado por el observador. La primera ley de Newton distingue ciertos sistemas de coordenadas especiales, como por ejemplo los que se establecen en una habitación estacionaria, de otros como el sistema de coordenadas utilizado por alguien en un tren que acelera, o por un observador. Ok, o sea, no es lo mismo. Esta ley como que la podemos distinguir si nosotros hacemos el experimento, no sé, en nuestro cuarto, o si lo hacemos mientras estamos avanzando en un micro, sobre una piedra que se balancea en un arco. Básicamente nos dice que cada uno de estos sistemas coordenados, en los que la velocidad es constante. Ok. Ajá. Ok. Entonces aquí es donde empieza con los sistemas inerciales. Esto sí recuerdo un poquito. Lo que les dije de que no es lo mismo en un cuarto o en un tren o así, depende de qué esté haciendo, por ejemplo, el tren. Si el tren está avanzando a una velocidad constante, sí va a ser lo mismo que medir o hacer estos experimentos en un cuarto normal, en un cuarto como mi habitación. Que la velocidad constante es algo así como el reposo. Entonces, como que nos dice que esto se va a aplicar en cualquier lugar en el que estemos, siempre y cuando este lugar esté en reposo o que esté en movimiento uniforme. ¿Ok? Si se emplea alguna fuerza sobre estos lugares, pues como que ya va a cambiar un poco. A esos lugares que están en reposo o que tienen un movimiento uniforme se les conoce como sistemas inerciales. Entonces, la primera ley, para completar, nos dice: a ver, vamos a traducir esto porque aunque sí pueden tener bastantes cosas, hay otras que no. Entonces, como lo redefine un poco más completo es: existe al menos un sistema de coordenadas, un sistema inercial, en el que cualquier objeto sobre el que no actúe ninguna fuerza tiene velocidad constante. Aquí simplemente lo que le añade a la definición o el enunciado de la primera ley es que existe ese sistema inercial. Existe este sistema inercial perfecto en el cual sucede que dejamos algo quieto, se queda quieto. Dejamos algo en movimiento constante y rectilíneo y se queda así. Ok. También esta ley es la ley de la inercia. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Ok. Y aquí se pone un poco más, un poco más filosófico. Porque nos dice, pueden surgir todo tipo de problemas filosóficos si nosotros nos podemos indagar mucho en la distinción entre definiciones y hechos observacionales que implica la primera ley. Pero deben señalarse dos puntos específicos. Primero, es claro que cualquier sistema coordenado moviéndose con una velocidad uniforme con respecto a uno inercial, un sistema inercial, es en sí mismo un sistema inercial.
Del otro lado, determine. Vamos a traducir esta otra parte. Este otro cachito. Por otra parte, determinar incluso un solo sistema inercial puede ser un poco más difícil de lo esperado. Aunque un sistema de coordenadas instalado en una habitación fija como un sistema inercial para varios experimentos en la Tierra claramente no es un sistema inercial. Ajá, porque acordémonos que la Tierra no solamente está girando alrededor de un eje, sino que también gira en un periodo anual. Dice aquí un lugar más acercado a ese lugar ideal serían pues en las estrellas, ¿no? Que son fijas, pero acá nos aclara, aunque sabemos que las estrellas tampoco son fijas. Recordemos también que nosotros nos estamos moviendo en el espacio. O sea, parece que el Sol es fijo porque nosotros lo orbitamos, pero el Sol también se está moviendo, entonces es importante aclarar eso. Ok, bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí. Me quedé en la página 12. Como les digo, a lo mejor dije alguna locura. Si hay físicos aquí, por favor que me corrijan en los comentarios. Es siempre bienvenido una corrección. De hecho, para mí hasta mejor, porque sería como si tuviera un maestro de física. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Luego seguimos con otra sesión de estudios. Ya claro, por el momento estoy haciendo las sesiones cortas porque grabo yo con mi celular. Entonces, mi celular tiene poco espacio y tengo que cuidar esto del tiempo. Así que suscríbanse, denle like al canal, así podemos seguir creciendo. A lo mejor en un futuro ya compro equipo más avanzado y puedo hacer videos más largos. Por ahorita pues me tendré que conformar con estos. Y bueno, nos vemos en otro video.